Está en comunicación el médico nefrólogo, el doctor Agustín Añó. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Aquí charlando con el Ale de qué hábitos tenemos incorporados y cuáles deberíamos incorporar para cuidar la salud, nuestra salud renal, la salud de nuestros riñones. Arrancamos con una medio cruzada, doctor. Estoy tomando poca agua. Correcto. Bueno, antes que nada, es importante remarcar que la salud de los riñones es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Los riñones, en realidad, cuando empiezan a fallar y nosotros nos damos cuenta, es en una etapa muy avanzada. Es decir, es un órgano muy noble que puede estar fallando hasta un 85 o 90% y nosotros no nos hemos dado cuenta todavía. Entonces es muy importante resaltar la prevención, como lo decían ustedes al principio, y tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que nos pueden enfermar los riñones y cuáles son las buenas o sanas costumbres que nos pueden ayudar a mantenerlos bien. Una de ellas es, como decía Ale, el tema del agua, el consumo de agua. En nuestra zona, en realidad, el consumo de agua es un problema mayoritariamente de los ancianos. Generalmente pierden la capacidad de la sed y del consumo de agua, y muchas veces ellos tienen problemas renales debido a este motivo. También en las zonas tropicales, donde siempre hay altas temperaturas, es un problema también de importancia, y sobre todo en nuestra área en los meses de verano. Entonces es muy importante el consumo de agua, pero también es importante recalcar el bajo consumo de sal. Es decir, que la sal en exceso produce en el largo plazo enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Otro poroto en contra para mí, doctor. O sea, voy acumulando. Poca agua, mucha sal. Estoy comiendo comida con sal, o sea, y tengo una edad, no soy un tipo viejo, pero ya alcanzo el interruptor. Peina algunas canas. Claro, o sea, ¿cómo contrarresto todo este mal comportamiento ahora? ¿Disminuyo la sal drásticamente y empiezo a tomar agua y eso alivia? Correcto. Mira, digamos, como para tener una idea de lo que podemos consumir de sal, en realidad la idea es la consulta profesional, siempre con el médico, siempre con un especialista en nutrición, una nutricionista, con el objetivo de que adecue la dieta y la cantidad de sal que nosotros podemos consumir a nuestro metabolismo. Pero como regla general, poner en una cuchara, yo siempre les digo a los pacientes, poner en una cuchara de café la cantidad de sal que entre, sin estar llena, sino que esté a la mitad, al ras, sí. ¿no es cierto? Esa es la cantidad de sal que podemos consumir por día. Por día. Siempre y cuando no tengamos consumo de alimentos que ya traen sodio. Por ejemplo, los alimentos que ya vienen preparados, muchas conservas que vienen en salmuera, obviamente. Claro. Con comidas que vienen conservadas en salmuera, o los caldos, las sopas instantáneas y demás. Los embutidos, ni hablar, por supuesto, jamón crudo, embutidos, que ya traen un contenido importante de sal. Pero si nosotros no tenemos consumo de ese tipo de alimentos, consumimos alimentos frescos, que es otra de las recomendaciones para cuidar los riñones, sí. Esa es la cantidad de sal que podemos consumir. Digo, respecto a las enfermedades renales, ¿cuáles son las más comunes o cuáles son, por ejemplo, los síntomas que se pueden sentir y que ya debemos ir bueno, que hay que tratar de evitarlo, pero en el caso de que no, para acudir ahí a la consulta médica, doctor? Las personas que más riesgo tienen de tener enfermedad renal en nuestro medio son los diabéticos, siempre. Y es muy importante resaltar que los que tienen enfermedad cardíaca, que muchas veces lo olvidamos, pero todos aquellos que tienen enfermedad cardíaca y enfermedades tales como la insuficiencia cardíaca, o han tenido un infarto, o han tenido algún problema del corazón, o un ACV, es muy probable que tengan, pero muy, muy probable que tengan enfermedad renal, debido a que los riñones también son órganos principalmente que funcionan con vasos sanguíneos. Entonces cualquier enfermedad de los vasos sanguíneos, como las que mencioné recién, ACV, infartos, enfermedad cardíaca,
también afectan a los riñones, pero principalmente los pacientes diabéticos. Y en cuanto a los síntomas, digamos que son síntomas difusos, pero siempre que una persona tenga alguno de estos factores de riesgo y sienta náuseas, malestar general, pocas ganas de comer, cansancio todo el día, que no pueda conciliar bien el sueño, que no pueda dormir bien, y que tenga, como decía recién, falta de apetito y o pérdida de peso, es muy importante que consulte para evaluar si estos síntomas pudieran deberse a una enfermedad renal. Doctor, ¿el dolor de riñones es real o es un mito? No, es más mito que realidad. No quiero decir que no exista, pero generalmente cuando duelen es por alguna enfermedad aguda, tal como una piedra, un cálculo, ¿cierto? Que lo conocemos como el cólico renal, y o una infección de los riñones, que generalmente se acompaña con fiebre. Pero la enfermedad real de los riñones, cuando dejan de funcionar, que es la que hablábamos recién, que es la más importante, que es la insuficiencia renal, no duele jamás, no duele, ni aún en etapas avanzadas. Por un lado es bueno porque nos libramos de un dolor, pero por el otro es un enemigo silencioso que anda ahí haciendo daño sin avisar tal prácticamente. Tal cual, Ale. Exactamente. Ese es uno de los principales problemas que tenemos a nivel de población, porque aún en etapas avanzadas no producen síntomas que uno diga, bueno, si me duele el pecho es probable que sea el corazón. O si tengo ciertos síntomas es probable que sea ACV, pero no, el riñón lamentablemente no nos avisa ni siquiera aún en etapas ya avanzadas de la enfermedad o de la insuficiencia renal. ¿El cigarrillo, doctor, influye en alguna enfermedad renal? Bien digo, ¿es mito o realidad? 100% influyente, 100%. El cigarrillo, el hábito del tabaquismo, es un factor de riesgo para padecer enfermedad renal. Como decíamos, como charlábamos recién, la enfermedad renal es lo mismo que la enfermedad cardiovascular. O sea que cualquier factor que afecte al corazón va a afectar directamente y exactamente en la misma proporción a los riñones. Y los principales factores son el tabaco, la diabetes, la hipertensión, muy importante, la obesidad y el sedentarismo también son factores que pueden influir en contra del riñón, y por supuesto los hábitos que hablábamos recién, los hábitos dietarios o dietéticos que son enemigos del riñón, tales como el excesivo consumo de sal, la baja ingesta de agua. Y respecto, por ejemplo, a los medicamentos que uno compra, que antes se vendían en los kioscos, en las fotocopiadoras, ahora en las farmacias, pero eso sin receta, el que tomamos cuando nos duele todo, la cabeza, el cuerpo, estamos cansados, y siempre andamos llevando en la cartera para tomar cada tanto, ¿influye también para alguna futura enfermedad renal? Los antiinflamatorios comunes, tales como el diclofenac, el ketorolac, el ibuprofeno, son enemigos importantes del riñón. Su consumo crónico puede llegar a producir enfermedad renal. Ahora, si el consumo es esporádico, tal como decías recién, de un dolor de cabeza eventual o algún dolor y que uno lo consume esporádicamente, es decir, un par de veces en el mes, por ejemplo, no debería ser tóxico para los riñones si es que los riñones están sanos y llevamos hábitos saludables de vida. Sin embargo, hay muchas personas que tienen el hábito de consumir este tipo de medicamentos diariamente, y lamentablemente eso sí produce enfermedad renal crónica, incluso hasta llevarlo a etapas avanzadas de la enfermedad renal, que bueno, en la última etapa de la insuficiencia renal es cuando el paciente necesita una terapia de reemplazo, esto es diálisis o un trasplante. Cuando llegue el verano hay que cuidar la pileta, que no se llene de mugre, y limpiar el filtro. En el caso del cuerpo humano, ese filtro son los riñones y no es tan sencillo como sacarle la mugre a una pileta, doctor. Hay que prevenirlos y cuidarlos porque, pobrecitos, son los dos que reciben prácticamente todo y tienen muchas funciones y tienen mucha carga, ¿no? Para trabajar. Exactamente. Son órganos que
en realidad, como decía, no tienen, digamos, no se manifiestan y muchos no los conocemos. Por eso es importante darles esa importancia, porque como decías, con respecto al filtro, muy buena la analogía, los riñones efectivamente son el filtro de nuestro cuerpo y son los encargados de eliminar todas las sustancias tóxicas, todas las toxinas que tenemos en nuestro organismo a través de la orina. Por lo tanto, tienen una función fundamental para nuestra vida y por eso es muy importante cuidarlos. Doctor, ha sido muy amable, muy ilustrativo y la verdad que nos vamos con la cabeza gacha, cambiando algunos hábitos que no nos están haciendo bien. Un abrazo muy grande y gracias. Muchas gracias a ustedes. A hacer bien los deberes. A hacer los deberes. Dale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.